Bienvenido al 8º episodio de Mindset para Sanar. Sanar duele, sí, pero también duele estar enfermo. Decidí hablar un poco de este tema porque creo firmemente que cada quien tiene el derecho de decidir cómo quiere transitar sus procesos en la vida y al final siempre vamos a tener dos opciones y dos caminos. En el caso cuando se nos diagnostica una enfermedad, tenemos la opción de quedarnos con el diagnóstico y especialmente con las enfermedades crónicas que se denominan incurables, y tenemos la opción de simplemente tapar los síntomas con las pastillas, o tenemos la opción de buscar maneras de sanar. Leía recientemente a un escritor que se llama Gabor Mate que sanar no es lo mismo que curarse. El proceso de sanación es una cosa que es mucho más interna, que es mucho más espiritual, mental, psicológica. Pero es la única vía también, y esto es algo que yo entendí y llegué a esa conclusión, que el camino de la sanación es la única vía que nos puede llevar al camino de curarnos de la patología o de la enfermedad a nivel físico. Sin eso garantizar que vayamos a tener ese resultado. Se sabe de mucha gente que ha tenido realmente diagnósticos muy fuertes, que a través de sanar desde sus procesos emocionales, sus relaciones con sus familiares, sanar el árbol genealógico, entender por qué enfermaron y cambiar patrones de conducta, hábitos, etcétera, han logrado curarse de la parte física, aún con diagnósticos contra todo pronóstico. Pero también se sabe de gente que ha transitado el camino de la sanación y no logra la curación física. Y creo que no hay garantías en este tema, y es una de las cosas tal vez más duras de aceptar y de comprender cuando uno tiene una enfermedad. Sin embargo, desde mi experiencia y desde mi perspectiva, creo que elegir el camino de la sanación es mucho más, tiene más posibilidades y esperanza de transitar un camino, un ciclo, un trayecto lleno de posibilidades, a diferencia de simplemente quedarse con la enfermedad y aceptar la medicación y vivir tu vida exactamente igual como la venías viviendo. Por ahí ya se sabe lo que va a pasar, ¿no? Y es ser un número más en la estadística desde cualquier punto de vista. Siento que si al final uno va a ser el número o un número más en la estadística dentro de la patología o de la enfermedad que uno está padeciendo, creo que, como le decía a un amigo, y se lo he repetido a varios amigos míos y varios familiares, bueno, si al final fallecer de esta enfermedad o morir de esta enfermedad es el destino que me toca, que no se diga que no lo intenté, que no intenté hacerlo diferente y que no la escuché, que no la abracé, que no la consideré para cambiar, para sanar, para mejorar desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista emocional. Creo que la enfermedad física es una bandera, un llamado para vernos hacia adentro, para buscar hacia adentro, para entendernos, para autoconocernos. Ya el resultado que tengamos, creo que, como digo, no hay garantías, esas cosas solo las sabe Dios, el universo, el destino. Pero sí, estoy convencida de que elegir sanar es la vía
la única vía para sobrellevar una enfermedad crónica, una patología, algún estigma de salud. Y ciertamente mucha gente comenta y habla de que los procesos de sanación son muy dolorosos. Puedo decirles que sí, es así, sanar duele. Y duele un montón. Pero estar enfermos y frustrados también duele un montón. Sanar duele, sí. Pero también duele estar enfermo. También duele estar jodido, tirado en una cama. Duele no poder respirar. Sanar duele, sí. Y duele muchísimo. Porque te tienes que arrancar los hábitos, te tienes que arrancar las tradiciones, porque te tienes que arrancar todo eso que durante 20, 30, 50, hasta 60 años has estado haciendo sistemáticamente, creyendo que lo estás haciendo bien. O, bueno, inclusive a conciencia de hacer cosas que sabes que están mal y que te hacen daño. Sanar duele y duele mucho, porque hay que admitir que posiblemente uno ha estado equivocado. Sanar duele y duele muchísimo porque vas a tener que admitir, responsabilizarte, porque vas a tener que pedir perdón, porque vas a tener que perdonar a los demás, porque vas a tener que perdonarte a ti mismo. Sanar duele y duele muchísimo, pero estar enfermo también, y de eso estoy absolutamente convencida. Estar tirado en una cama y no tener energía, eso duele. Duele demasiado, porque estás ahí en ese lugar oscuro y te preguntas de dónde saco la energía para superar todo esto. Sanar duele y duele mucho, pero más duele estar jodido tirado en la mierda. Sanar duele, pero ¿y en la enfermedad qué hay? Y eso es una pregunta que siempre me he hecho y que me hice antes de iniciar mi proceso. ¿Qué hay en la enfermedad? Y ya se sabe la historia, los médicos te la cuentan, los médicos te dicen lo que va a pasar. Ciertamente todos nos vamos a morir, el problema o el asunto aquí se trata de cómo nos vamos a morir, o más allá de cómo nos vamos a morir, cómo vamos a vivir lo que nos queda de vida en este proceso de admitir que bueno, que hay una condición donde el cuerpo no está respondiendo de forma normal. Es eso, es cómo voy a vivir. Ya sabemos cuál es la opción y cuál es el pronóstico y todo lo que se va a ver. Pero realmente elegir el camino de la sanación nos regala esperanza, nos regala una posibilidad. Al final, ¿qué tanto tienes que perder si ya perdiste la salud? Así lo vi yo. Se trata de intentarlo, de desearlo y de ejecutar. Sanar duele y duele un montón, pero creo que la desidia que a veces viene acompañada de la enfermedad es una cosa muchísimo más peligrosa. Moverse, indagar. El movimiento es fundamental cuando uno está en un ciclo de crecimiento, de sanación. Y cuando hablo de sanación, siempre lo digo, nunca hablo solamente de una enfermedad crónica. Apunto allí en mi discurso porque es mi experiencia. Pero también es sanar otras cosas, paradigmas, estigmas. Porque mi papá sufre de esquizofrenia, entonces tengo miedo a que yo también lo voy a sufrir. ¿Por qué no movernos y pensar, bueno, por ahí, ¿qué otra respuesta puede haber? Porque este tiene que ser mi destino también. Sabemos hoy en día que existe la genética y la epigenética. Y que la genética simplemente es un arma cargada y la epigenética es la que jala el gatillo. La epigenética tiene que ver con los hábitos, con la manera en que tú llevas tu vida. Se han hecho estudios con hermanos gemelos que uno lleva un estilo de vida y el otro estilo de vida más saludable. Y se ha visto que uno desarrolla enfermedades que el otro no, cuando genéticamente son exactamente iguales. De eso habla mucho, de que
el tema esto de heredar enfermedades es algo que depende más del estilo de vida, que depende más de las vivencias del individuo, de sus procesos, de sus traumas, etc. Lo digo inclusive en mi propio caso. Nadie en mi familia, nadie tiene hipertensión pulmonar. Sí, hay hipertensos en mi familia por parte de papá, pero es hipertensión arterial la que se conoce comúnmente. Pero la que yo tengo, que es una enfermedad rara que se desarrolla únicamente en los pulmones, no la tiene más nadie en mi familia. Entonces, ¿qué pasó diferente conmigo? Porque yo sí lo traje. Entonces, les dejo a reflexionar estas cosas. Y que si estás en una situación donde tu organismo está desordenado, se está empezando a desordenar. No necesariamente tienes diagnosticado algo, pero sabes que no está bien. Lo sientes. Te invito a que no esperes a llevar la situación a un extremo y que busques la manera de sanar. Desde preguntarte por qué si sé que no está bien, sigo aquí. ¿Por qué si sé que estas cosas que no me hacen bien las sigo ejecutando? Son las cosas más difíciles. A mí se me ha hecho sumamente complicado el autocuestionamiento, pero es lo que me ha permitido avanzar, es lo que me ha permitido conseguir respuestas. Y es lo que me ha permitido durante estos 6 años de diagnóstico mantener la enfermedad a raya. Me dijo una neumonóloga recientemente que vi en una consulta privada. Me decía, estoy impresionada porque en un proceso de 6 años un paciente con tu patología estuviese totalmente desgastado y tú te ves bastante bien. Entonces, si bien, como siempre digo, sigo en mi batalla con esto y por eso comparto este podcast, porque quiero que tú que me estás viendo, que estás movido por asuntos físicos, por asuntos emocionales, entiendas que todos estamos librando una batalla, pero que hay maneras de librarlas y vivirlas mejor. Al día de hoy entiendo que todavía me falta mucho por recorrer, pero es importante la mentalidad. La mentalidad es lo que te va a dar la determinación para seguir adelante y para buscar alternativas y herramientas para mejorar. Pero lo más importante que hay que tener para todo esto es un estado de apertura y de aceptación. Porque si no tienes apertura, si no tienes aceptación, te va a doler muchísimo más de lo que te va a doler si simplemente aceptas y entiendes que para sanar tienes que quitarte la ropa vieja, tienes que limpiarte y vas a tener que ponerte nuevas vestiduras. Aunque te resulte muy complicado quitarte esas vestiduras viejas porque las tienes prácticamente adheridas a la piel. Gracias por escucharme. Si te gustó este podcast, si te gustó este episodio, compártelo con alguien que tal vez sienta que necesita un poco de aliento en su proceso de sanación. Compártelo en tus redes sociales en público. Sígueme, dale like. Coméntame abajo qué te pareció. Dame tus opiniones, tus ideas. Dime cómo te sientes al respecto. Y que te voy a leer seguramente. Recuerda que para mí es fundamental y cuento con tu apoyo para esparcir este mensaje, para hacérselo llegar a muchas personas, porque sé y he observado y entiendo que todo el mundo está librando una batalla interna, bien sea con respecto a su salud física o su salud emocional o mental. Entonces, la intención de este podcast es abrir esa puerta y decir, estamos juntos en esto, y compartir mis experiencias y mis herramientas
para que otros puedan sanar, mejorar, animarse a estar mejor y a vivir mejor. Porque al final todos nos vamos a morir. El tema es cómo vamos a vivir la vida en ese proceso de llegar a la muerte. Gracias, gracias, gracias. Recuerda seguirme, compartir y comentar. Kumbaya, my Lord, kumbaya. Mindset para sanar con Ivette Molina. Un espacio para sanar juntos.